Bien, hermanos, en este día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Marcos. Hoy seguimos en el capítulo número 15 del libro de Marcos, versículos del 22 al 32. Voy a leer esta porción bíblica y voy a hacer una oración para entonces comenzar a exponer la palabra de Dios. Marcos capítulo 15, versículos del 22 al 32. Dice así la palabra de Dios. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Padre bueno, en esta hora, esta es su palabra bendita. Reconocemos que somos instrumentos de barro al acercarnos a tanta gloria y tanto resplandor de tu majestuosidad. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Que la llevemos a nuestro hogar, que la llevemos a nuestro trabajo, escuela, que estemos ejercitando conciencia hacia la piedad y mirando a todos los demás con la gran necesidad de este poderoso evangelio. Dios, ayúdanos en esta hora, por amor a tu Hijo, en el poder de tu Espíritu, hablar aquello que es bueno, aquello que es justo, que proviene de estas páginas de tu palabra que nos has dado. Gracias, gracias por esta hora en Cristo Jesús. Amén, amén. Una de las cosas que estábamos hablando la semana pasada acerca de la perspectiva que
en general se tiene acerca de la crucifixión de nuestro Señor, los sufrimientos de nuestro Señor, es provocar pena en la persona, en la víctima del Señor Jesucristo. De alguna manera vemos eso como si no hubiera sido el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. De alguna manera vemos eso como si Él no hubiera tenido ningún control de los hechos. Dios es soberano y su Hijo caminó en obediencia a la voluntad de su Padre. Amén. Confió cada paso, cada momento a esa voluntad y no se desvió. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los sufrimientos de Cristo, la vergüenza, la humillación que estuvimos viendo la semana pasada, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque eventos que nos duelen, eventos que nos mueven, son eventos ya predeterminados desde antes de la fundación del mundo, y que el Hijo de Dios fue a ejecutarlos tal como Dios lo había destinado. Hoy vamos a ver cómo la crucifixión destaca la obra majestuosa del Rey de Reyes. Este es el Rey de Reyes siendo crucificado. Y cómo este proceso de crucifixión, que no entra en los detalles horrorosos físicos, la palabra no nos los da, porque ese no es el enfoque. El enfoque es la obediencia de Cristo a someterse completamente. Así que número uno, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo cede a la obediencia. Cómo es llevado hacia el matadero como una oveja, sin defenderse. Y eso vamos a ver primero en los primeros versículos del 22 al 26. Noten que estos versículos está tratando de cómo estas personas, estos soldados ahora llevan a nuestro Señor Jesucristo. Dice el primer versículo 22, y le llevaron. Versículo 23, y le dieron de beber. Versículo 24, le hubieron crucificado. En ese mismo versículo, repartieron entre sí sus vestidos. Y el versículo 25, le crucificaron. Todos estos acontecimientos, mientras que el Rey de Reyes, Señor de Señores, simplemente se afirma a la obediencia, a ceder su derecho de defenderse, para llevar a cabo la crucifixión. Notemos en este pasaje que le llevaron al lugar de la muerte. Este es el lugar, Gólgota, del arameo, que en el griego se traduce cráneo o calavera, y luego la versión del latín, de la Vulgata, de la Biblia Vulgata en latín,
se traduce como Calvario. De ahí es donde obtenemos la palabra Calvario. El detalle de este lugar es que lo llevaron hacia el lugar de la muerte. Y ese lugar se encuentra afuera de la ciudad. Hebreos capítulo 13 nos habla acerca de esto cuando nos dice, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hablando de estos sacrificios que se hacían fuera de la ciudad para expiar por el pecado. Jesucristo pasa a ser esa oveja que se envía fuera del campamento. Le dieron a beber por la condenación a muerte este vino mezclado. Esta mezcla de vino para calmar temporalmente el dolor que está él sintiendo o que va a sentir cuando sea clavado en la cruz. Mientras él va a ser clavado en la cruz, la práctica era que estas personas de alguna manera relajaran sus músculos, no sintieran tanto dolor, para que no hubiera tanto forceo de poder colocar al maldito en la cruz. Dice la palabra que él no lo tomó. Mateo dice que probó y lo rechazó. Lo único que hizo Cristo en este pasaje directamente fue rechazar esta ayuda, se puede decir, humanitaria. No vemos otra reacción, otra obra de la persona de Jesucristo que estuviera haciendo directamente, sino que Él es llevado, y Él está cediendo a la obediencia. Lo llevaron al lugar de ejecución y le dieron a beber este vino mezclado con mirra. Él no lo tomó. El Cordero de Dios es el sustituto perfecto. Y este vino, aunque pudiera servirle para no sentir tanto dolor, especialmente cuando es crucificado, clavado en la cruz, él tiene que sentir o va a sentir todo el dolor y estar consciente completamente hasta el último segundo de su vida. Le crucificaron. En el original, el versículo 24 comienza con estas tres palabras. Y le crucificaron. Y le crucificaron. Noten que todo lo horrible del intenso dolor provocado por la fuerte inflamación, la hinchazón de las heridas producidas por los clavos, insoportable dolor de los tendones rotos, despertar incomodidad por la posición estirada de su cuerpo, palpitante dolor de cabeza y sed ardiente, aparte de las heridas ya producidas por la crueldad de estos soldados y líderes de Israel. Nada de eso se explica ahí. Simplemente se dice, y le crucificaron. Mateo, igual. Lucas, igual. Juan, igual.
es un fenómeno de la Escritura, hermanos, que no nos da los detalles, como cuando en el principio de la creación, en Génesis capítulo 1, nos habla y nos está dando todos estos detalles, cómo Dios hizo la tierra, formó las cosas, los árboles y toda la vegetación, y le dijo al agua que produzca aves y que produzca estos animales en el agua, y a la tierra que produzca todos estos animales. Pero cuando llega a la parte del universo, dice estas palabras: hizo también las estrellas. No hay más explicación. Las billones y trillones de estrellas que existen en el universo están compuestas, fueron hechas, y sin resaltar, simplemente con estas palabras. No hay énfasis en la tortura, solamente es dada por la implicación de los eventos de cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo y mostró en sus manos y en sus pies y en su costado las heridas perforadas en su cuerpo. Eso lo entendemos por implicación y por los estudios extra bíblicos de la historia de cómo se manifestaban estas crucifixiones, cómo eran ejecutados estas personas. Lo que sí sabemos es que en el sistema judío, la persona que era ejecutada iba a ser ejecutada por medio de piedras. Lo que estamos leyendo de Deuteronomio, estamos viendo eso ahí constantemente. Mas sin embargo, Jesucristo mismo había dicho que el Hijo del Hombre sería levantado. Y la idea de levantarlo hace mucho sentido cuando tiene que derramar. Entonces, la sangre del Cordero necesitaba ser derramada. El Hijo del Hombre necesitaba ser levantado. Y esa idea, estamos muy claros que sucedió aquí en esta crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado como el Hijo del Hombre, como la serpiente en el desierto fue levantada cuando los israelitas fueron infectados por serpientes y Dios le había dado las instrucciones a Moisés para que tuviera una serpiente puesta sobre un asta, y que todo el que mirare la serpiente después de haber sido mordido con el veneno no perdería su vida. De igual manera el Hijo del Hombre iba a ser levantado para que todo aquel que mirare y pusiera su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice también que le quitaron sus vestidos en el versículo 24. Los vestidos para quedarse con ellos. Profecía que ocurre directamente del Salmo número 22. Este escenario de estos hombres crueles, soldados que están siguiendo probablemente órdenes, demuestra la indiferencia que tenían ellos con Jesucristo. Posiblemente su práctica de ejecución
que envolvía también quién se iba a quedar con la ropa del ejecutado. El príncipe del cielo, quien se vistió de hombre, fue despojado de sus vestidos para que nosotros fuéramos vestidos de él. Se detalla la hora de la crucifixión también en este pasaje. En el versículo 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y me preguntaba yo, ¿cuál es el énfasis? ¿Por qué Marcos está haciendo ese énfasis a la hora que Jesús está siendo crucificado? Y solamente tiene sentido cuando miramos las demás horas. Cuando empezamos a comparar con las demás horas. Sabemos, dando un poco de resumen, nuestro Señor Jesucristo tuvo su Pascua con los discípulos la noche anterior. Se retiró de ese lugar para ir a Getsemaní, donde se dio completamente en oración a Dios, orando y poniendo su cuerpo a la merced, a la voluntad de Dios, de pasar por esta copa de la ira de Dios, y luego es entregado por uno de los de él, por Judas. Luego es llevado con estos líderes de Israel para traer falso juicio, es negado por el propio Pedro. Y luego en la madrugada aparece en la casa de Pilato, en el palacio de Pilato, donde la gente está gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Y llega, es sentenciado y llega a este lugar llamado Gólgota, el Calvario, y en el momento que lo crucifican es a las 9 de la mañana. Esa es la tercera hora de acuerdo con el sistema judío. A las 9 de la mañana. Pero cuando comparamos esto, vemos algo muy interesante. Más abajo en el versículo 35 dice estas palabras: cuando vino la hora sexta, y esto lo vamos a predicar el próximo domingo, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y entonces nos aparecen 2 horas más, la sexta y la novena. El juicio de Jesús terminó temprano ese día en la casa de Pilato. Su crucifixión comenzó unas 3 horas después, en lo que sale de la casa y se preparan para hacer esta crucifixión y llevarlo en el Vía Dolorosa. Son las 9 de la mañana. Luego llegaron las tinieblas 3 horas más tarde, al mediodía. Luego muere 3 horas más tarde, a las 3 de la tarde. Y resucita 3 días después. Así que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Pasan algunos eventos que vamos a cubrir la semana que viene. Y muere 6 horas después. Está 6 horas completas en la cruz del Calvario. Le ponen su título llevando la razón, el motivo de su eje de los judíos.
La razón que tiene ese letrero ahí es para comunicarle a la gente de esto. Se tienen que estar muy apercibidos. Si fue asesinato, le ponen ahí, porque por asesinato, por haber hecho esto contra el rey o por haber hecho esto, la cosa es que se pone la razón por cual esa persona es sentenciada a muerte. Mas sin embargo, como Pilato no encontró forma de justamente de decir que Jesucristo merecía la muerte, le puso Rey de los Judíos. Esto para nosotros, hermanos, es algo que debe de llevarnos a reconocer la soberanía de Dios. Debe de llevarnos a postrarnos y adorarle a Él. Resulta que este letrero donde se especifica la causa por qué fue sentenciado, lo usó quizás para burla, quizás para desquitarse de los judíos. Pilato la usó para hacer una declaración de la verdad. Lo que él escribió allí es verdad. Y eso sirve para anunciar, así como Faraón fue puesto para mostrar su poder de Dios en él y que su nombre fuera anunciado en toda la tierra. Así Dios utilizó a este hombre Pilato para que escribiera la verdad acerca de Jesús, el Rey de los Judíos, y fuese anunciado en toda la tierra. El salmo que leímos hoy contiene este versículo, el versículo 10 del Salmo 76. Ciertamente la ira del hombre te alabará. El hombre en su ira te va a alabar. Tú reprimirás el resto de las iras. ¿Qué tanto peso tiene ese nombre escrito sobre la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que los mismos judíos trataron de que lo editaran? No, dile que Él dijo que Él es el Rey de los judíos. Y Pilato le dijo, no, lo que está escrito está escrito. Después de tanta interacción, estos soldados, lo único que ellos se llevaron para sus casas fue un pedazo de tela. Después de haber estado frente a frente con el Señor de señores, lo único que se llevaron a sus casas fueron parte de las vestiduras de Jesús. Pobres y miserables somos, y después de haber escuchado la palabra de Cristo, de haber estado en su presencia, lo único que tenemos de Él son ropa, sin ningún corazón compungido, sin tener ninguna mente renovada, sin tener un corazón transformado, sin tener salvación. ¡Qué pobres! Dios usó un hombre en autoridad para clavar en el madero a su unigénito Hijo, y sobre su cabeza colocar un letrero para anunciar al mundo que este Jesús Nazareno es el Rey de los judíos, que es igual a decir que Él es el bendito de Jehová, el Mesías, el Cristo. Amén. Jesucristo dijo cuando entraba a la ciudad, si estas personas callaran cuando están todos gritando Hosana, Hosana,
las piedras mismas clamarían. Oh, cuánto más nosotros, hermanos, cuánto más nosotros que hemos estado en la presencia de Dios, escuchando su palabra, escuchando su verdad, siendo transformados. ¿Cómo no vamos a anunciar al mundo que este Jesús que murió en la cruz del Calvario verdaderamente es el Hijo de Dios, y que Él es el bendito de Jehová, el Mesías, el prometido, el unigénito? ¿Cuánto más nosotros que hemos sido transformados en nuevas criaturas en el poder de su Espíritu? Oh, pero qué miserable aquellos que después de tanto tiempo de haber estado en diferentes reuniones escuchando la palabra del Evangelio, salgan completamente vacíos. Punto número 2. Nuestro Señor Jesucristo no solo cede a la obediencia, sino que sobrepasa a los insultos. Este pasaje lo voy a volver a leer para que tengamos fresco en nuestra memoria. Del 27 al 32. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a ti mismo no te puedes salvar. No se puede salvar. A sí mismo, perdón. No se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que están crucificados con él le injuriaban. Estos 2 ladrones, probablemente envueltos en las revueltas de Barrabás, que ocasionaron un homicidio, se encuentran en esta porción bíblica. La profecía directa de Isaías 53 se cumplió con estos 2 ladrones y con Cristo en el medio de ellos, contado como uno de ellos, como uno de los pecadores, como uno de los malditos sentenciados a muerte, entre inicuos, de manera que Cristo es el intermediario entre Dios y los hombres. El crucificado, suspendido entre el cielo y la tierra verticalmente, verticalmente entre los inicuos horizontalmente. El que hacía milagros para sanar a los pecadores, ahora está contado entre ellos, haciéndose a sí mismo como uno de nosotros, sin ningún cargo de pecado, pero tratado como pecado para redimir para él un pueblo. Contado entre pecadores para que se cumpla la Escritura. Cristo murió según la Escritura. ¿Cómo reacciona la gente en este pasaje? Miren aquí, los que iban pasando, versículo 29, se burlaban diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Jesucristo, despreciado por los hombres,
Los mismos hombres que le habían escuchado. Estos son personas que escucharon de él hablar estas palabras. Ahora quieren regresárselas y decir, tú no eres ese hombre. Burlándose de él, meneando la cabeza. Estas personas venían pasando en este lugar y simplemente enfatiza el autor que su enfoque de ellos era burlarse de Cristo. Desciende de la cruz. Desciende de la cruz. La tentación. Otro grupo que son los principales sacerdotes con escribas que llegaron que estaban en este lugar, les dice en versículo 31 y 32, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Este es el desprecio, la burla de parte de los pastores de Israel. Note algo muy interesante de este versículo. Dice que a otros salvó. Ellos están reconociendo que sí sanó a otras personas. A miles y miles de testimonios que no habían forma de negarlos. Comprueba que estaban claro que Jesús tenía poder para sanar. Tenía poder para hacer milagros. Y que de alguna manera Él estaba relacionado con los títulos de Mesías, del Rey de Israel. Y que solamente si Él se bajaba de esa cruz, ellos entonces creerían en el mensaje que han rechazado una y otra vez. Israel rechazó a Jesús no por ignorancia. Israel rechazó a Jesús no por ignorancia, no porque Jesús se demostrara como un demente, sino porque sabían que su reclamo total es que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Que sus señales y milagros lo autentificaban. Que no había forma, como le dijo Nicodemo, uno de los maestros de Israel, verdaderamente vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Viendo las señales que autentificaron y con todo y esto no creyeron. Esto me recuerda de las palabras consignadas en la parábola del rico y Lázaro. Cuando Lázaro está en el infierno y pide para que regrese a su casa y les diga a su parentela. Y esta parábola concluye con estas palabras. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, dichosos los ojos que no vieron y creyeron. Tercer grupo que responde en este pasaje, ya vimos a los que iban pasando, ya vimos a los líderes, los pastores de Israel. El tercer grupo
en la última parte del versículo 32 dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hermanos, las personas libres que estaban pasando en ese lugar se estaban burlando de Cristo. Y les decían cosas para insultarlos. Los líderes religiosos del Sanedrín, también libres, le injuriaban. Mas estos hombres condenados juntamente con Cristo, también siguieron la misma forma. Todos contra Cristo. Todos enredados en la misma burla. A todo esto, el poderoso Salvador no respondió. Pedro lo explica de esta forma hermosa al decir en 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Tras ser atacados por todos, como animales feroces que rodeaban a su víctima, nos dice el Salmo 22, me han rodeado muchos toros de Basán, me han acercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Pero el poderoso Salvador no lo mueve eso. No responde. En cierta forma, cuando estos hombres en su mala intención están diciendo, desciende ahora de la cruz para que te salves. En cierta forma, Cristo desciende de la cruz para salvarnos. Amén. Ya sepultado y resucitado. Sí. Ese es el glorioso Salvador. Hace falta describir que aunque estos dos hombres se unieron con la ridiculez de atacar a Cristo Jesús por medio de insultos, de ultrajar a Jesús con estas palabras, uno de ellos se arrepintió cuando por la gracia de Dios fueron abiertos sus ojos y su corazón entenebrecido pudo ver a Jesús como el inocente y pudo ver en sí mismo la condenación. Esto fue la gracia y la operación del Espíritu de Dios, que nos dice otro evangelio, el evangelio de Lucas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En conclusión, ¿a quién iremos para salvación? Si no es al poderoso gigante que está en la cruz del Calvario, que ha vencido en completa perfección, que no se dejó guiar para tomar algo que fuera a afectar el pago total por nuestros pecados, sino que lo sufrió todos juntos. Toda la evidencia que que se subió a la cruz del Calvario es el Hijo de Dios. El Salmo número 2
termina con estas palabras: honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. La palabra de la cruz es poderosa para salvación. Es dinamita para llevar a nuestras vidas soberbias a reconocer que el que está en el medio de la cruz es poderoso para salvarnos. Es poderoso para transformarnos y llevarnos a un conocimiento verdadero de quién es Dios, de quién es nuestro creador, nuestro hacedor. Dios es invisible y nos ha dado a su Hijo visible para que por medio de Él podamos conocerle verdaderamente. Yo imploro a todas las personas que fantasean con la idea de que tienen una relación con Dios, pero no conocen a Jesucristo. Les imploro que se dejen de esa idea y que vengan al conocimiento de Cristo, que verdaderamente tiene poder para restaurarlos, para que entren en una relación verdadera con el Dios único y verdadero. Primera de Corintios 15:3 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Toda la evidencia está en este libro. Si nosotros decimos creerle a Dios, tenemos que mirar esa evidencia. Tenemos que ver que verdaderamente este Salvador real y que verdaderamente transforma y renueva y cambia y santifica para sus propósitos. Solo en Jesús podemos confiar. Él es nuestro fiel Señor y Consolador, y Él nos hace estar firmes en su gran amor. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo ha sido exaltado para la alabanza de tu gloria, para que seas reconocido sobre todos nosotros, para que aquellos que están con nosotros comiencen a apreciar la verdadera relación que tenemos contigo. Gracias, Señor, te damos en esta hora, porque solamente en Cristo Jesús podemos confiar. En Él tenemos paz. En Cristo Jesús. Amén. Amén.